Bien, saludos a todos. Bienvenido una vez más a otra sesión de Gratis 12. Bien, en esta ocasión voy a tratar de enseñar sincronización de robot y voy a también enseñarle algunas cosas que me han pedido en los comentarios de YouTube y también pues me lo han pedido en el canal de Telegram. Esto tiene que ver primero con la activación efectiva de robot para trading y cómo sincronizar los robots, de manera que los robots vayan acorde a cómo está el mercado. Es importante acotar que cuando una persona tiene un robot activado en demo y activa en real, las sincronizaciones son las que te perjudican. Por eso que algunas veces ganas y otras veces pierdes. Eso es lo que voy a tratar de explicar en este día. Voy a tratar de dedicar algunos minutos para que puedan entenderlo. Y también voy a enseñar cómo pues, ver el último dígito, que me lo han preguntado, ya yo lo he dicho en 5 videos, creo, o un poco más, de cómo sincronizar robot y también de cómo ver el último dígito. Pero bueno, son muchos videos lo que hay en el canal, voy a dedicar este video exclusivo para ello, para que las personas que pregunten sobre sincronización de robot y último dígito y porcentaje del último dígito, entonces ya puedan buscar este video y así sea. Bueno, dicho esto, quiero agradecer a todos los que me han estado escribiendo en el canal de Boot Gratis 12, Binarias y Forex, y en el canal de Boot Gratis 12 y en el canal de Wall Street Logan. Esos 3 canales, pues gracias por lo que me escriben y por lo que me llegan al privado. Y bueno, vamos a tratar en lo posible de poder ayudar a toda la comunidad de forma gratuita, como siempre lo hacemos. Bien, dicho esto, vamos directamente a lo que nos compete el día de hoy. Varias cosas. Vamos a comenzar primeramente cómo entrar a el porcentaje de dígito. Por favor, escribamos binary en Google. Puede ser cualquier buscador, en este caso yo tengo el Brave. Nos vamos acá. Fíjense que acá tenemos, no nos aparece anuncio. Es importante que lean, no diga que es un anuncio. Si es un anuncio, pues tendrán que bajar y buscar binary.com. Y vamos a ir a esta parte donde dice operar directamente. O sea, podemos entrar acá y después buscar operar, pero ya acá nos da la opción, vámonos para acá. Se nos va a abrir algo que se llama Smart Trader, binary.com, que es lo que nos interesa en esta mañana para poder enseñar. Una vez que estemos acá, vamos directamente a lo que son los índices sintéticos, en donde nosotros comúnmente operamos. Vamos a buscar el 75, el índice de volatilidad 100, no importa, es indiferente, ya ustedes tendrán que buscar cuál es ese índice que le interesa, y luego nos vamos a ir acá donde dice arriba y abajo y vamos a ir a dígitos. Lo que nos interesa son realmente en las estadísticas de los dígitos. Acá ya tenemos índice sintético y tenemos dígito. Fíjense que automáticamente se nos coloca acá la estadística del último dígito. O sea, de esa forma es lo más fácil de poder conseguir, en este caso, la estadística del último dígito. Acá lo podemos hacer en 25. Fíjense en los videos que yo digo, hay algunos bots que yo hablo de 25 dígitos y otros de 50 dígitos. Y acá voy a dar un primer tips que muchas personas no saben y no conocen con respecto a la estadística del último dígito. ¿Qué pasa? Que la estadística del último dígito siempre va a ir acorde con el clic que yo le doy a activar el bot. No es lo mismo tener una estadística de los últimos dígitos en este momento y que posteriormente yo active 30, 10 segundos después. Fíjense que ya van a haber 10 segundos de diferencia entre lo que puede hacer la estadística del último dígito. Entonces, esa diferencia se marca, eso se lo puedo explicar en otro video un poco más detallado, pero por ahora entiendan de que si van a ver la estadística y están activando el robot, entonces traten de que en la activación del robot, y comiencen con un robot en demo, por supuesto, para que vean cómo funciona, que esa activación sea de forma lo más simultánea posible en el momento de ver la estadística. Por lo menos si yo activo en este momento el robot, ya yo sé que va un 18% en cero. Pero si yo dejo de pasar 10 segundos, ya eso va a cambiar. Esta estadística no me va a servir si la dejo muy larga. Eso lo puedo explicar y es más adelante y en otro video, pero por ahora lo que quería era mostrar cómo conseguir la estadística del último dígito, que me lo pidieron muchas veces. ¿Okay? Voy a cerrar acá el Smart Trial. ¿Okay?
Me voy a quedar con la binary bot. Bueno, si usted escribe binary bot, eh, ya yo lo tengo acá porque lo uso mucho, pero vamos a escribirlo solamente en Google para que ustedes vean, ¿no? Fíjense que tengo el de Derip, ¿ok? El binary bot de Derip y tengo el bot binary.com, ¿ok? Vamos a ver, porque yo lo tengo ya escrito. ¿Qué pasa? Que se nos abra el binarybot.com. Aquí nos dice que nos vayamos a Derip, porque ya lleva años que se está emigrando a Derip. Pero yo no quiero en Derip, quiero solamente en binary.com. Por lo tanto, le doy ahí tal vez después. Y entonces ya acá pues se me abre lo que es el binary.com. Lo que hago es loguearme y listo. ¿Okay? Ya yo estoy acá logueado. Ya tengo acá el binary.com, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sincronizar bot y acá es lo que usted necesita saber sí o sí antes de poder activar un robot, porque las sincronizaciones de robots son indispensables. No es que yo estoy viendo en demo una cosa y cuando yo voy a enredar pues ocurre otra cosa diferente. Claro que puede ocurrir diferente, porque no sincronizó. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es cargar un bot. Yo voy a estar sincronizando con Diego Bot, es un robot que tenemos en el canal de Boot Gratis 12, Gratis 12, perdón, y allí pues tenemos ya lo que es un robot que va a tener que configurar, si quiere vayan y vean el video. Pero bueno, tenemos acá el Diego Bot, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a primero a ver la lógica de lo que tiene el robot. Si no sabemos cuál es la lógica que tiene el robot, ¿cómo vamos a activar un robot? Eso lo he dicho muchas veces en los videos, en muchos videos, pero bueno, cada quien tiene su forma de operar. Sin más, hay personas que activan y listo, ¿no? En mi caso no ocurre así. La lógica trabaja con una media móvil, en este caso una media móvil simple de 10 periodos y trabaja con una lista de tips. Esta lista la tenemos acá en este bloque, pero por ahora lo que nos interesa es la lógica. ¿Qué pasa? Que el último tip tiene que ser menor a la media móvil y que a su vez la tendencia sea bajista. También tenemos acá la tendencia definida en uno de esos bloques y que esa tendencia sea realmente bajista, ¿ok? Entonces, ¿qué va a hacer? Una entrada lower. O sea, esto estamos trabajando con un bot de down, en este caso higher y lower. Y solamente Diego Bot hace entrada a la baja. Él analiza. ¿Okay? Para sincronizar el robot, tenemos que abrir otra ventana. Vamos a duplicar esta ventana y vamos a volver a cargar Diego Bot en esta otra ventana. ¿Okay? ¿Qué pasa? Que esto tiene mucho que ver con la sincronización. Fíjense que no está cargado Diego Bot. Aquí dice que está Diego Bot, pero está en Forex. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Volver a cargar el robot acá. Una vez que cargue el robot acá, ya entonces estamos listos con dos ventanas para poder sincronizar el robot. Imaginemos que esta es una demo, esta es otra demo, y usted tendría que tener una ventana aparte, la cuenta real, para entrar a favor del robot que esté sincronizado. Y eso es lo que vamos a enseñar en esta hora. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a abrir la gráfica. Acuérdense que, fíjense que está en el mercado Beer y acá nos aseguramos y está en el mercado de australiano canadiense, o sea, está en Forex, la gráfica. No nos interesa entonces. ¿Qué es lo que hacemos? Pues cambiamos el Beer por el Bull. Fíjense que acá se cambió también. Eso no tiene nada que ver, pero vámonos con el Beer, que es el que nos interesa, y acá le decimos solamente arriba, high lower, perdón, down, y le decimos lower. Ya listo, ya lo modificamos. Fíjense que eso se cambia. Eso es algo que siempre lo hace Binary. O sea, ¿por qué? Que es una forma de que ellos también, las personas, no es que se lo facilitan, sino que las personas lo activan sin saber esto y a la final terminan perdiendo dinero. Entonces, ya acá lo cambiamos. ¿Qué va a ocurrir? Que ahora sí tenemos un mercado bien en la gráfica. ¿Sí ven? Y fíjense que hay una tendencia alcista definida en tips. Nosotros estamos trabajando a 5 tips en lo que se refiere al Diego Bot. Esto mismo tenemos que hacerlo con la otra gráfica. Verificamos si esta gráfica, bueno, nos está dando la data y también es un australiano canadiense, por lo tanto tenemos que hacer lo mismo. Bulls, Bears
high, lower, lower. ¿Okay? Entonces ya acá la gráfica sí se cambió. Fíjense que es Bear Micro Index. Ya acá se cambió. Ya tengo dos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Activar bot. Voy a activar bot de forma no simultánea. Fíjense que activo el bot acá y comúnmente yo espero que aperture una operativa. O sea, mientras la operativa está en proceso, ¿qué pasa? Yo activo entonces el otro acá. ¿Okay? Pero, bueno, fíjense que ahí se activó, yo activo este mientras la operativa esté en proceso acá. Y acá automáticamente ya empieza a hacer otro análisis diferente al que está acá porque lo estoy activando de manera diferente. ¿Okay? Y en momento diferente. Y lo vamos a notar en la hora de entrada. Fíjense, acá se ganó esta, perfecto. Y fíjense que ya acá hice una entrada porque en los tips en los cuales se activó son de manera diferente. Fíjense que acá está el 2208 y acá está el 2150. Acá está el 2221. Y fíjense que acá no aperturó. ¿Qué voy a buscar? La sincronización con el mercado. Ya esto lo tengo acá. Voy a apartar esto de acá. Voy a apartar esto acá y voy a ver la gráfica. A ver si el mercado está sincronizado. Por ahora este me ha dado dos ganadas. Aparentemente este está sincronizado, pero ¿qué tengo que observar? La gráfica. Al observar la gráfica y el punto de entrada, fíjense que acá se me va a activar una venta y el punto de entrada, fíjense que el mercado está bajista, pero ya me hacen los retrocesos que son, en este caso, en high-lower, son cortos, por lo tanto, me está dando entradas bastante efectivas. El problema ocurre cuando yo voy un segundo, un tips en contra del mercado. Y acá, pues, marcó, fíjense que acá me marcó un put, pero el mercado se me va al alza, ¿sí ven? Mientras que este me marcó una entrada justo cuando el mercado estaba en un punto ya muy alto. Entonces, fíjense que esta se pierde, pero, a ver, esta se perdió por muy poco. Entonces, hasta ahora, creo y considero que este es el que va en sintonía, escúcheme bien, en sintonía con el mercado. ¿Qué tengo que esperar? Mucho más operativas en demo. Mucha más operativa. Porque el mercado, cuando el robot no está sincronizado, vamos a ver que las entradas, si son a lower, la va a hacer en el retroceso y no en el impulso hacia el alza. O sea, a mí me interesa que el mercado me haga una entrada en este punto, de manera que yo tome ya el retroceso y realmente gane la operativa. No me interesa que haga una entrada en este punto de abajo, porque yo sé que el mercado me va a ir al alza. Entonces, eso es lo que tengo que ver con la sincronización de los robots. O sea, de manera de que cuando el robot haga la entrada, y eso tiene que ver con la activación del robot. O sea, fíjense que acá tengo un mismo robot con una misma lógica, pero con entradas en tiempo diferente. O sea, ambos están desincronizados, o sea, ambos están no están en sintonía de entrada. Y cuando yo estoy haciendo entradas acá, por ejemplo, en un robot donde lo tengo en demos y decido entrar en real, la desincronización entre uno y otro es lo que me da resultados diferentes. Fíjense que es el mismo robot bajo activación en tiempo diferente, incluso en una activación cuando este está en operativa, y entonces eso ocurre también con lo que es la cuenta demo y la cuenta real. ¿Qué debo de hacer? Bueno, ahora no, el mercado no me está dando entrada por estas tendencia alcista, ya se me viene una tendencia bajista. Pero ahora lo que yo debo hacer es ir a favor de aquel robot que esté en demo y que me esté dando sintonía. Cuando vuelvo a hablar de sintonía, me estoy diciendo que las entradas tienen que estar justo cuando venga una tendencia bajista, porque esta es la lógica del robot, pero que me haga una entrada en el retroceso de esa tendencia bajista, no que me haga una entrada en el punto más bajo, porque es posible que el robot, por haberlo activado de forma no correcta, por ejemplo, acá si me hace una entrada en este retroceso, pues sería ideal. ¿Por qué? Porque sé que me va a haber un retroceso hacia la baja y las probabilidades de que yo, como en este momento, de que yo pueda ganar es mucha. Pero él va a esperar una tendencia bajista.
y que sea la tendencia bajista bastante definida. En este caso hay unas EMAs internas que me definen eso, ¿no? Pero de este robot. Pero tengo que analizar la lógica de cada uno de los robots. Lo mismo pasa con los robots que son de velas, por ejemplo, ¿no? Yo voy a hacer un duplicado. Acá, bueno, esto mismo yo creo que ya, lástima que el mercado no me está dando entradas del robot, Diego Bot. ¿Por qué? Porque no se ha marcado todavía, hay temas cruzadas allí, entonces no me va a dar una entrada a la baja todavía, para que ustedes vean la diferencia de entradas entre una y otra. Y eso ocurre con cuenta demos y cuenta real. ¿Okay? Y la desincronización de la cuenta real es lo más común que puede ocurrir, porque creemos de que va a ser la misma entrada y no es así. No es así porque va a tener que ver el momento en que se activa. Por lo tanto, cuando vamos a suponer que acá, no sé, lleva 10 ganadas una partida. O sea, vamos a suponer que este es el que esté sincronizado con el mercado, me está haciendo las entradas justo en los puntos más altos, para que entonces me venga un retroceso y haga yo y gane la operativa. Y no que me haga una entrada justo en los puntos más bajos y el mercado se me vaya al alza. Y vamos a suponer que este sea el que esté a favor del mercado y que esté sincronizado, que no me está dando el ejemplo. Pero si eso es así, entonces yo tengo que activar el robot justo cuando cierre la operativa. Este robot está sincronizado, no en el momento que la aperture, no en el momento cuando está la operativa, sino cuando cierra. Yo activo el robot en cuenta real porque me va a tomar la misma lógica justo en el punto de la activación, y no esta lógica que no está activada en el mismo punto de operativa. Bueno, vamos ahora a ver la sincronización de robot cuando tiene que ver con, bueno, será con la máquina, no, vámonos con, ¿qué robot tenemos? Vamos a buscar un robot de velas, en este caso puede ser el MHI, Book Gratis 12. ¿Qué pasa con el MHI Gratis 12? Primero, que ya no tengo que mirar los tips. ¿Okay? Fíjense acá, ya se me está yendo el mercado a la baja y muy pronto va a aperturar por la tendencia. Sino que tengo que mirar las velas. Y para ello, para mirar las velas, estamos en un índice de volatilidad 100. Sabemos que el MHI funciona con, a ver, acá está en Australia canadiense, por lo tanto tengo que hacer el mismo procedimiento. Selecciono cualquier otro mercado, me voy para el índice de volatilidad 100 y ya debería mostrarme en la gráfica el índice de volatilidad 100. Entonces voy a trabajar con velas, por lo tanto me voy a un minuto y le coloco velas. La lógica del MHI ya la sabemos. O sea, es una lógica que ya expliqué en un video. Por lo tanto, ya yo no tengo que ver, sino tengo que ver velas para poder activar el bot y la sincronización del bot. Fíjense que acá tenemos repetidas velas verdes. Muchas. Recuerde que el MHI no trabaja con esta cantidad de velas repetidas. Vamos a ver la lógica para que lo pueda ver. ¿Qué tenemos acá en el MHI? Tenemos que si la primera vela es roja y es roja, tenemos 1, 2 y 3. O verde, verde y verde, tenemos las lógicas. Si es roja 1, roja 3 y roja 3 y vela roja 2, entonces tenemos que es un RAI, o sea, tienen que ver 3 velas consecutivas en contra para ir, perdón, 3 velas consecutivas rojas para que tengamos una venta. Y tenemos también, en este caso, velas verdes para pulsar, en este caso, 3 velas verdes consecutivas. ¿Okay? Entonces tiene que ver 3 velas consecutivas para ir en contra. Esa es la lógica que tenemos en, a ver, esto no me sirve. Fíjense que si vemos acá, tenemos 3 velas verdes consecutivas, él hubiera ido a la baja y se fue al alza. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué es lo que tengo que buscar? Sintonía con el mercado. Fíjense que acá hay 3 velas consecutivas, roja, 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 esta verde se hubiese ganado. Acá hay 3 velas consecutivas, no hay más. ¿Okay? Aquí hay 1, 2 y 3, martingala y se hubiese ganado. Pero tengo que buscar el mercado donde haya consecutivas o velas de ese tipo. O sea, no me conviene un mercado
en tendencia definida como lo tengo ahorita. ¿Ok? Por ejemplo, para poder activar el bot. Entonces, ¿qué busco yo? Pues un punto donde el mercado se me enranque y que el mercado, al estar enrangado en una temporalidad M5, M15, es probable que ese rango en M5 y M15 entonces me dé en M1 una entrada a favor del MHI, que es algo que tengo que observar. Por lo tanto, la activación y la sincronización con el mercado es importante, no es activar el bot, es ver el mercado y ver cómo puedo activarlo. Y fíjense que acá me da 3 velas rojas y me da un rise, por lo tanto yo hubiese ganado esta operativa acá. Entonces, yo tengo que buscar son rangos M5, M15, no estas corridas que vemos que son bastante largas. Fíjense que aquí hay 3 velas rojas y me hubiese ganado esta vela por poco, pero es así. Entonces, la activación del bot tiene que ver con eso. Y la sincronía del mercado, en el caso del MHI Pro, pues ya no tenemos, va a contar las 3 últimas velas. Por lo tanto, si yo activo en este punto, cuando ya viene una tendencia, él me va a contar las 3 últimas. Por lo tanto, acá hay 2, no, acá se me activan, fíjense, 1, 2, 3, y se me activa con esta que está acá. Por poco, pero sí la gano. 1, 2, 3, la gano. Entonces, ya se me enrangó en M5 este mercado que está acá. Entonces, eso es lo que tengo que buscar. Porque si yo lo activo, por ejemplo, acá, perfecto, yo gano esta. Pero si lo activo, no sé, en un punto como este que está acá, hay 1, 2 y la tercera es roja, no la gano. Entonces tengo que ir en sincronización con el mercado. Es lo que tengo que hacer y que tengo que mirar. Es lamentable que las personas activen el bot para activarlo. Pero tengo que decir todas estas cosas para que usted pueda entender cuándo activar un bot, cómo activar un bot. No es que es activarlo por activarlo y dejar la máquina haciendo la máquina haciendo dinero. Entonces, de esta forma, comúnmente hay que sincronizar este tipo de robot. Fíjense que acá, bueno, se perdió y acá se perdió. Pero fíjense que se entra en el 46, en el segundo 46, y se perdió, y acá entra en el segundo 51. Si ven, hay diferencia a pesar de que es el mismo bot, porque tiene que ver con la activación. Entonces, yo tengo que seguir esperando, no puedo dejar Diego Bot y activarlo en real. No hay una lucidez de cuál es el robot que está sincronizado. De hecho, yo puedo abrir un tercer robot y activarlo en un momento diferente para ver cuál es el que se me sincroniza con el mercado. Ambos podrían estar desincronizados, sí, lo activé en un momento diferente y puedo activar un tercero en un momento diferente. Lo que tiene que tomar en cuenta es que cuando el mercado cierra la operativa, usted automáticamente abra el robot en cuenta real con el robot que esté sincronizado en el mercado, no con el que esté desincronizado. Entonces, esta sincronización son indispensables a la hora de la activación de un robot, porque si no, no va a haber resultados reales o parecidos al que ya está viendo en cuenta demo. Usted puede estar en cuenta demo y tener muy buenos resultados, pero en el momento de la activación del robot no esté sincronizado con el robot que usted tiene buenos resultados en demo. Y acá le estoy demostrando por qué. Dice que fueron activados en momentos diferentes, las entradas son diferentes. ¿Okay? Bien, voy a dejar el video hasta acá. Qué pena que haya hecho este video, pero ya era una forma de explicar y de sincronización de mercado, y espero que, bueno, hayan entendido parte de lo que es la sincronización. Es mucho más que esto, sí, pero es cuestión de practicarlo y tomen en cuenta este tips que les estoy hablando sobre la sincronización de los mercados. Y que bueno, que a la larga, pues, esto se evita, o menos en robot OEA de MT5, porque estoy hablando de robot de XML o robot de Binary o de que hay que sincronizarlo sí o sí. Bien, bueno, espero que les sirva. Cualquier cosa, pues, estaré aclarando dudas allá en el canal de Put Gratis 12. Muchas gracias.